Estamos de regreso en Tiempos Violentos a través de las pantallas de Vía X. Estoy conversando aquí en el set con un hombre que estuvo 33 años vestido de verde boldo, el color del traje de gendarmería, y que llegó al cargo más alto de la institución, a la Dirección General de Gendarmería, don Cristian Alvear, quien estuvo hasta abril del año pasado en la Dirección de Gendarmería. ¿Cómo está? Gusto verlo. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Fue además quien puso en marcha dentro de Gendarmería el plan Más R, mayor reinserción, mayor seguridad y tecnificación, y además de modernización de los establecimientos penitenciarios con un componente muy importante de inteligencia. Gendarmería no tenía inteligencia. No había el departamento de inteligencia, cuando la desarrollaba de manera distinta, pero no existía un departamento propiamente tal. Y es bien llamativo aquello. Hablemos de la unidad de hoy día, ¿cierto? Estamos hablando de personas que están condenadas a la cárcel efectiva y que no están cumpliendo en la cárcel. ¿Motivos? Pues pueden haber muchos. Desde la perspectiva de usted como gendarme en retiro, ¿cuáles son los factores que más inciden en que esto suceda en Chile? La falta de coordinación entre las distintas instituciones es clave. Punto uno, si no hay este trabajo colaborativo, la sinergia se pierde, ¿no? Y acá lo que falta es trabajar en equipo. ¿En qué se nota la descoordinación? Hay varios casos que son complejos. Un caso puntual fue Puente Alto, ¿no? En donde se fuga un interno, Gendarmería da cuenta, y este interno fugado, ojo, que tuvo una consecuencia gravísima, porque al día siguiente asesinó a la pareja y posteriormente él se suicidó cerca de La Serena, ¿no? Ese día en la mañana se da cuenta, Gendarmería da cuenta a las policías, no podían, según ellas, tomar el caso porque no había una orden del Ministerio Público. Se hizo una serie de coordinaciones y el sistema no respondió de acuerdo a la urgencia con la que se requería. Y en consecuencia lo que hay que abordar también es el punto de vista qué hacer ante un quebrantamiento. Detengámonos un segundo para analizar el ejemplo que usted nos pone. Hay una persona que está siendo juzgada, o está en un proceso judicial, y esa persona está en custodia de ustedes, de Gendarmería. Esta persona se fuga y ustedes le piden auxilio a la policía, porque ¿hasta qué punto pueden llegar ustedes en la persecución de esa persona que estaba bajo su custodia en un proceso judicial, es bien particular? Y la policía le responde que no pueden tomarlo. Había uno encuentra estos espacios no muertos, por así decirlo, donde vacío, donde no está claro cuál es el procedimiento que se tiene que asumir en ese minuto. En este caso era un condenado, no era un imputado. Era un condenado. Era un condenado. Este interno incluso había salido con dominical el mismo día domingo, había regresado en la noche y al día siguiente, el día lunes, perpetra la evasión, que fuga en el fondo desde la cárcel, y se dieron las alarmas, pero el sistema no respondió como se debe. Ahí está, estamos viendo la noticia, cómo lo consigna la prensa en su momento. Así fue la insólita fuga de la cárcel del hombre que secuestró y asesinó a Teresita Ponce. Caso que recordamos hoy a partir de justamente este problema que tenemos. 4.371 personas debiesen estar en la cárcel por delitos muy variados, entre ellos violación u homicidio, y no están en la cárcel. Entonces usted me dice coordinación. Cuando se fuga alguien de la cárcel, que me imagino se activa un plan coordinado entre las policías, ustedes y algún otro estamento para poder dar rápidamente con esas personas. Y eso no está tan bien estructurado. O sea, la fuga tiene una respuesta mucho más rápida porque hay una cierta connotación, alarma y una percepción de inseguridad, pero no así con los quebrantamientos. Vale decir un interno que, por ejemplo, no siga cumpliendo con la salida diaria, quebranta, o no cumple con la libertad condicional. Creo que el impulso para nuevamente detener a estas personas no es el mismo que cuando hay una fuga. O sea, cuando tenemos una fuga se activa todo, pero cuando una persona sale dominical y no regresa, es como que la respuesta es débil. Así es. ¿Ya? Y eso es lo que debiese, digamos, de alguna manera mejorar como respuesta estatal, ¿no? ¿Y por qué es débil? En términos simples, o si pudiésemos explicárselo a la gente, ¿por qué se considera, no sé, menos grave que una persona quebrante una salida dominical, por decir algo? Bueno, el tema de fondo, creo yo que todas las personas que están privadas de libertad, todas, por un tribunal de la República fueron consideradas en algún minuto como de riesgo para la sociedad. Sí. Por algo están privadas de libertad. Un imputado que se presume su inocencia, pero si el juez ordena su privación de libertad, significa que está aplicando esta medida de las cautelares, la más gravosa, porque considera que es un riesgo, ¿no? Sí. Entonces, claro, cuando estas personas están en un proceso de reinserción, la salida dominical es parte de un proceso de reinserción y quebrantan, claramente fallaron a la confianza que un consejo técnico le otorgó y debiese ser
quizás buscado con la misma celeridad que una fuga, porque aquí en definitiva lo que tenemos que hacer es colocar a las personas que son de riesgo para la sociedad a buen resguardo. ¿Por qué no aprovechamos el momento para explicarle al público cómo se determinan los beneficios carcelarios? ¿Es eso a través de un informe de gendarmería que es validado o rechazado por un tribunal? ¿Cómo se genera ese proceso? Porque de pronto uno ve que hay un quebrantamiento de un beneficio, que la persona no vuelve, que delinque o que mata a su pareja, como el caso de Teresita Ponce, y uno dice, ¿quién falló acá? Mira, primero que todo es aclarar que el sistema penitenciario tiene tres mundos dentro de la cárcel, ¿no? En este minuto 46.000 personas y fracciones están privadas de libertad, están presas en cárceles tradicionales. Más de 65.000 están en penas sustitutivas y alrededor de 16.000 están en el sistema postpenitenciario. Perdón, es que ahí me confundo con los números. ¿Cuántas personas tenemos privadas de libertad en total? Son más de 120.000 en promedio, en los distintos sistemas. Perfecto. Privado de libertad 46.600 más o menos, en el sistema abierto cerca de 67.000 personas y en el sistema postpenitenciario, que son aquellas personas que están firmando, principalmente el 409, eliminando antecedentes, o la misma libertad condicional, más o menos 16.000 personas. ¿Estas cifras son del 2022, de cuando usted era director todavía? Son vigentes porque el sistema se distribuye de esa manera. Ahora, lo importante es entender que las salidas con beneficios, salida dominical, salida fin de semana, salida diaria, son medidas que el sistema ha podido demostrar a lo largo de los años que son efectivas a la hora de disminuir la reincidencia delictual. Lamentablemente, los temas que saltan, ¿cierto?, a la opinión pública es el quebrantamiento o el delito de una persona que está usufructuando algún beneficio, pero no así la larga cantidad de personas que a través de estos beneficios logran finalmente reinsertarse. Exacto, y es lo que nos invita hoy día a reflexionar. Efectivamente, muchas personas privadas de libertad respetan su beneficio, ¿cierto?, carcelario, vuelven cuando tienen que volver, ingresan de noche o los domingos, no tengo idea, sin ningún problema, pero hay casos que son tremendamente delicados en los que simplemente nunca más vuelven. Y repito sobre las cifras, son más de 4.000 personas, 4.371, las que debiesen estar tras la reja y no lo están. Y ahí la coordinación que usted nos plantea me parece sumamente relevante. ¿Cuál es el beneficio carcelario que menos o que más problemas trae para su cumplimiento correcto? Yo creo que todos los beneficios intrapenitenciarios son, incluso las personas que salen de la cárcel utilizando alguno de estos beneficios, reinciden mucho menos que los que nunca han obtenido un beneficio intrapenitenciario. Eso es clave. Y voy a aquí hacer hincapié en lo que me dijo un gran profesional que trabaja en gendarmería, que trabajó conmigo en el área particularmente reinserción, él, en su minuto. Y aquí hay que hacer un distingo y una separación muy importante, lo que es la delincuencia común respecto a la delincuencia organizada. Así como hoy día se están asumiendo nuevos desafíos y compromisos con esta nueva delincuencia y este fenómeno criminal, también hay que no dejar de mirar lo que está ocurriendo dentro de la cárcel. Entonces, esta delincuencia organizada, que requiere un tratamiento totalmente distinto en las calles y en las cárceles, no puede opacar aquella delincuencia común que sí puede tener espacios de reinventarse en la vida, oportunidades de reinventarse dentro de la cárcel, aunque parezca algo totalmente contradictorio, ¿no? Pero uno en su carrera, créeme, ha conocido personas que llegaron con segundo medio a la cárcel, terminaron su cuarto medio, terminaron una carrera profesional, estudiando en una universidad, se casaron estando privados de libertad y hoy día tienen una familia y tienen más de 25 años donde nunca más volvieron a reincidir. Y son casos que creo son que casos hay que reales, personas caminando. Entonces, ¿Esos casos son la mayoría de los casos o son las excepciones de los casos? Bueno, la tasa lamentablemente de reincidencia en Chile, según los estudios que ha hecho la misma institución y en su minuto Paz Ciudadana, son cercanos al 50% y fracción en menos de un año, o sea, en un rango de 12 años. O sea, es mayor la reincidencia que la reinserción. Claro, lo que pasa es que los sistemas penitenciarios, en definitiva, debiesen disminuir la reincidencia, ¿sí? Y para eso tú tienes que tener una estructura y tienes que tener también medios que hoy día la institución no necesariamente dispone, porque lamentablemente siempre cuando se habla de cómo enfrentar el flagelo de la delincuencia, lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo en política criminal durante décadas es darle más recursos a distintas instituciones que me parece bien, Ministerio Público, tribunales, Carabineros, la PDI, pero el éxito de estas instituciones
no va a significar menos delito, sí va a significar más ingresos a la cárcel, porque las personas generalmente que están asociadas al delito muchas veces es una opción que tienen lamentablemente en estos barrios marginales. Claro. Entonces, si no entendemos ese problema, no podemos endosarle solo a Gendarmería la labor de reinserción. Si la reinserción es una tarea de todos, públicos y privados. Usted señalaba al comienzo el proyecto Más R, que era justamente esta alianza que impulsó en su minuto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en convocar a estos dos mundos, hagamos cargos entre todos. A mí me parece súper importante, Cristian, que abordemos el tema de la reinserción. Yo creo que podríamos dedicarle un programa completo. ¿Cuáles son los planes que han fracasado? ¿Qué países lo han hecho bien? O sea, podríamos hablar de reinserción en profundidad en televisión aquí en el programa, pero hoy día nos convoca un problema que tenemos, que es las condenas o las sentencias que no se cumplen. A su juicio, ¿cuáles son los principales flancos que presenta el sistema penitenciario o carcelario a la hora de mirar este problema que estamos analizando? Tú lo acabas de decir muy bien. Yo creo que nosotros tenemos el sistema, el Estado chileno tiene un sistema penitenciario que propende la reinserción, aunque no se crea, porque una persona que empieza en el sistema cerrado puede pasar al sistema semiabierto y terminar en el sistema abierto, eliminando antecedentes. Hay una progresión, ¿no? un reconocimiento de una evolución favorable. Pero no hay nada en el sistema penitenciario que haga desincentivar la reincidencia. ¿Me explico? Si usted, por ejemplo, hoy día, en la ley de rebaja de pena, la persona puede ser beneficiada una sola vez en su vida con la ley de rebaja. Así está diseñada esa ley de rebaja de penas. ¿Ya? Una vez. En cambio, la libertad condicional, usted puede tener las veces que reincida y sea condenado, la oportunidad de obtener la libertad condicional. ¿Hay un mal diseño de esa ley? Lógico. ¿La ley debiese poder motivar la reinserción de manera más fuerte? Yo creo que así como nosotros incentivamos la reincidencia, el sistema penitenciario debiese también desincentivar la reincidencia delictual. Motiva la reinserción, debe motivar la reinserción, y potenciarla, pero también debe diseñar algo que desincentive la reincidencia delictual. ¿Me explico? Sí. Si un interno hoy día tiene 6 horas de visita a la semana, por regla general, y si es reincidente, ¿cuántas horas de visita tiene? 6. Y si es multireincidente, 6. ¿Y qué pasa si ese reo mañana incluso mata a otro reo? 6 horas de visita. ¿Y qué pasa si llegase a matar a un gendarme? 6 horas de visita. Entonces, el sistema debiese ser mucho más controlado para aquellos internos que deciden hacer del delito una carrera poco menos que profesional. Esa es una crítica importante. Ahí hay una mejora rápida. Si hay algo que le duele a la persona que está privada de libertad es no poder contactarse con sus familiares, no poder ver a sus seres queridos en la hora de visita. Si se atacara ese factor en particular, ¿usted cree que mejorarían los índices? Yo creo que lo que se tiene que hacer, más que quitarle la conexión con la familia, es que estas personas no tengan contacto con sus redes criminales a las cuales pueden manejar y seguir aprovechando la cárcel incluso para delinquir hacia el exterior. Eso lo hacen vía teléfono inteligente. O sea. Bueno, pero hay sistemas hoy día. Me tocó en mi administración, en el 2019, hacer una consulta al mercado, conocer tecnología que existe hoy día y que usted puede inhibir telefónicamente todas las señales de una cárcel sin afectar ni un metro cuadrado más allá de lo que usted quiere inhibir. Eso existe, se puede hacer. ¿Dónde se hace? ¿En qué país se hace? Bueno, participaron 6 empresas, 4 de ellas eran israelitas y todas tuvieron esta oportunidad de trabajar, particularmente aplicando el sistema en Colina 1, durante 2 días cada una de ellas. 4 de las 6 hicieron esta prueba en terreno y no hubo ningún reclamo de la Subtel, muy distinto a los sistemas que en su minuto Gendarmería, a través de las cárceles concesionadas, que la tecnología bajo la lógica llama, justamente la tecnología llama afectó. ¿Por qué no se utiliza eso hoy día? Bueno, yo creo que acá nosotros hicimos en su minuto nuestro mayor esfuerzo para que se inhibieran las cárceles, en el fondo un sistema de escucha también inteligente que aportara la inteligencia nacional, ¿no? También Gendarmería hoy día, siendo hoy día un caudal de datos que pudiesen ser transformados en información y esa información generar mejores decisiones, incluso a otras instituciones. Sin embargo, Gendarmería hoy día, cuando se discute el sistema de inteligencia nacional, Gendarmería no es parte del sistema de inteligencia nacional.
Cuando se discute hoy día, vamos nosotros a generar mayores coordinación y mayores estrategias para enfrentar el crimen organizado. Pregúntese usted si está mencionada Gendarmería como un ente estratégico o si se le inyectan mínimamente recursos para enfrentar esta nueva delincuencia, que todos reconocen que es más compleja, y más compleja deja de serlo porque está en una cárcel o se potencian dentro de la cárcel. Por esa razón que usted ve hoy día en cárceles como Ecuador, y lo cito reciente, 2021, 2022, donde murieron 411 personas decapitadas e incineradas, producto de esta riña a raíz de los enfrentamientos que tienen también de crimen organizado. Sí. Y lo tienen estos enfrentamientos, fíjese usted, decapitados, dentro de una cárcel, sí, donde supuestamente el Estado está a cargo. Es mucho más grave que ocurra en las calles, porque acá responde el Estado. Imagínense que en ese caso puntual, este último enfrentamiento estaba por una medida que tomó el presidente Lasso, ¿no? Medida excepcional de dejar la cárcel a cargo de las Fuerzas Armadas, ¿ya?, y aún así ingresaron armas de fuego y se produjeron este enfrentamiento. ¿Esa realidad que se da en Ecuador se podría dar en nuestras cárceles hoy día? Sin duda, sin duda. El crimen organizado transnacional, cuando vemos formas criminales nuevas, esta nueva forma criminal no lo evita la frontera. Si nosotros cuántos años negamos que era un país consumidor de droga, más de 10 años, ¿no? ¿Y cuántas veces negamos, le bajamos el perfil que existía crimen organizado? No, el crimen organizado existe allá, en México, existe en Colombia, acá no. Y hoy día, ¿quién puede negar que hay crimen organizado? Y si ese crimen organizado existe en las calles, ¿por qué no puede existir dentro de las cárceles? Ok, yo lo voy a invitar a un próximo programa para hablar particularmente de crimen organizado, de cómo ha sacudido las cárceles en nuestro país, porque estoy de acuerdo con usted que ahí también se refleja aquella realidad. Las cárceles no son una isla completamente desconectada de lo que sucede en el exterior. Pero quiero invitarlo nuevamente al tema de las fugas, de los prófugos, de las condenas que no se cumplen. Hay un punto que a mí me llama la atención, de pronto, con la planificación carcelaria. ¿Dónde se hacen las cárceles? ¿Dónde se construyen? ¿Cómo se planifican? Incluso desde lo geográfico. La cárcel de Valparaíso, que es una cárcel que tiene, usted me corregirá, 30, 35 años, es, incluso desde lo geográfico, meteorológico, un desafío para Gendarmería para mantener a la gente adentro. Cuando entra la vaguada costera, eso complica la labor de Gendarmería. ¿Esas cosas no se planifican antes de idear una cárcel, por ejemplo? ¿Usted creerá que Gendarmería no decide dónde se construye una cárcel? ¿Usted me creerá que Gendarmería jamás tampoco participa en los planos de una cárcel? Que muchas veces Gendarmería, cuando ha tenido que inaugurar cárceles, las puertas se han tenido que invertir porque nos cierran hacia el lado correcto. Entonces estas cosas, cuando realmente uno ha sido testigo durante tantos años, ¿no? Las cárceles se construyen donde se puede, dicen algunos, porque nadie los quiere, se nos dice, ¿no? Porque nadie quiere una cárcel al lado de la casa, todos quieren una comisaría, pero nadie quiere una cárcel, no entendiendo que es un problema social. Claro. Y es ahí donde usted me pregunta, Valparaíso, claramente Valparaíso nunca debió construirse en ese lugar, porque tiene problemas también de agua, de cómo accede la población penal y el personal al agua, cómo esas condiciones que usted relata muy bien afectan la seguridad y la visibilidad de los funcionarios. Por ende, muchas fugas lamentablemente han ocurrido bajo estas condiciones. ¿Quién diseña las cárceles en Chile? Bueno, aquí hay muchas veces esto se hace obviamente a través del Ministerio de las Públicas, todas estas grandes licitaciones, pero los planos en sí mismos se copian de modelos exteriores, pero hay detalles que tienen que también considerarse desde la lógica carcelaria y la experiencia que se tiene. La neblina es un problema complejo, y si hay neblina, porque no podemos utilizar otro lugar, bueno, entonces coloquemos dentro de esa cárcel sistemas de alarma, cámaras infrarrojas, cámaras, sensores, una serie de tecnología que existe hoy día, pero eso es un tema muy puntual. ¿Cuál es la cárcel en donde tenemos más fugas? Las cárceles en general siempre están con el riesgo de fuga. En su minuto nosotros tuvimos debilidades también en Valparaíso, en Colina 2, y de hecho tecnificamos esas cárceles. Porque hoy día, fíjese usted también, frente al contexto del crimen organizado, ¿cómo ataca el crimen organizado a las cárceles? Lo corrompe. Entonces, desde esa lógica, ¿cuánto vale una garita? Cubrir una garita, cuando usted ve una garita en una cárcel, un gendarme arriba, si uno saca la cuenta, esa garita me cuesta como 40 y fracción millones de pesos al año cubrirla. ¿Cuánto vale tecnificar una cárcel? Cercano a 300, 350 millones. Y yo podría eventualmente sacar a estos gendarmes, colocarlos en una guardia interna, al contacto directo con el personal, la mitad de esos funcionarios, y la otra mitad colocarlo como una guardia de reacción. Puede ser, sí. Por ejemplo, Punta Arenas. Punta Arenas nosotros eliminamos, en mi administración, todas las garitas
de Punta Arenas porque tecnificamos la cárcel. Ya. No tenemos problema que funcionarios se quejen, obviamente, de estar en un puesto de vigilancia en condiciones climáticas bastante adversas, durísimas, y no tenemos ninguna fuga desde que esa cárcel se implementó esta tecnología. Colina 2 bajamos la mitad de las garitas y nosotros tecnificamos la cárcel. Entonces, de repente, todas estas cosas tecnológicas, porque la cámara no se cansa, el sensor no se corrompe, Claro. y en consecuencia, cuando uno ha visto otros países y ha tenido la oportunidad de visitarlo, uno ve alta tecnología, mucho sensor, incluso los funcionarios cuando ingresan a una cárcel que yo conocí, Australia, el funcionario coloca sus ojos en un visor de iris y le asignan recién ahí el sistema, el módulo en el cual va a trabajar este funcionario. De tal manera que no tenga contacto, o sea, minimiza la posibilidad de corrupción, ¿no? Obviamente, sí. Acá esto a ver, el diseño de las cárceles, por ejemplo, todos los funcionarios que están trabajando al interior de una guardia interna, que están en contacto con la población penal, al entrar en la mañana salen a los casinos a almorzar, ¿sí? Si tienen que ir a, perdóneme, una necesidad básica de ir a un baño, también en muchas cárceles tienen que ir afuera. Entonces, dentro de esas cárceles que uno conoce, el funcionario entra y no sale hasta cuando se va, porque tienen todo al interior del sistema de vigilancia, la sala de vigilancia, tienen cocina, tienen su servicio higiénico, y eso también es parte del diseño que debiese tener las cárceles. Para hacerme una idea, ¿cuál es la población penal de Valparaíso? Valparaíso hoy día concentra el 9,8% del total de la población penal de Chile, y Santiago el 35% de toda la población penal de Chile. Son las dos regiones más hacinadas. Más hacinadas. Y además concentran la población cualitativamente más compleja del país. Y son las dos cárceles más hacinadas. Si hay 120.000 personas privadas de libertad, estamos hablando de 12.000, ¿no? 12.000 personas. Valparaíso tiene un poco más de... Sí, poco menos de esa cantidad, pero... Un poquito menos de 12.000. ¿Y cuántos gendarmes hay por turno en la cárcel de Valparaíso? Mire, esa es una respuesta que jamás la daría, ni como director ni como exdirector, porque claramente esto significa que muchos lo ven, este programa, y claramente es un incentivo, sacar, claro, es un incentivo a la fuga. Claro, ¿no? Y una demostración también de lo que tenemos. No hay que nunca evidenciar ni el tema de armamento, ni la cantidad funcional. Lo que sí uno puede hablar en términos muy generales de que la tecnología es definitivamente una medida urgente de implementar en las cárceles, así también un Big Data, por ejemplo, que también lo quiero mencionar, porque mucho de lo que está diciendo usted, ¿cierto? Todos estos datos que se manejan en Gendarmería, cuando a la hora de querer coordinar con las otras instituciones, nos falta tener un sistema que analice masivamente una serie de datos, de tal manera estar recordándole a quien corresponda de que tenemos estas personas evadidas, que tenemos estas personas que no han firmado, para tener un control real de la información. Cristian, ¿cree usted que se puede reducir la cantidad de personas que se fugan de una cárcel o que quebrantan un beneficio carcelario y que terminan no pagando con lo que la justicia ha determinado, que es cárcel efectiva? Sin duda, sin duda. De hecho... ¿Dónde está la clave para cumplirlo? Mire, si queremos nosotros evitar fuga, tenemos que maximizar la seguridad y no solo pensar en más gendarmes, sino que pensar en más tecnología. ¿Sí? Punto uno. Y para lo segundo, ¿cierto?, de evitar estos quebrantamientos, que estas personas entiendan que si quebrantan, cuando vuelvan no van a cumplir el saldo y que durante ese saldo, además, van a ser beneficiados con otra ley. Por ejemplo, a mí me tocó, en su minuto, yo, con tantos años de servicio, vi un caso de un interno que estaba con libertad condicional, fue capturado por un control de identidad, me acuerdo, pero reingresó a la cárcel y durante el cumplimiento del saldo de condena que le quedaba, postuló la libertad condicional y fue beneficiado con la libertad condicional. Entonces, eso es un incentivo quizás perverso, porque acá las personas debiesen ser claras en que si yo cometo un delito, tengo estas condiciones. Si vuelvo a reincidir, tengo estas otras condiciones. Y si vuelvo a reincidir, porque soy multireincidente, tengo estas otras condiciones. Porque tiene que ser un desincentivo a la cárcel. No puede ser que para algunos la cárcel sea su segunda casa. Como ellos dicen, estoy en la playa, ¿no? Hay algunos delincuentes que se declaran ellos mismos malditos. Soy un maldito frente a otros, porque abusan de otros internos. Cuando dentro de la cárcel hay abusos incluso sexuales, cuando se denuncia eso al Ministerio Público y muchas veces estas investigaciones no llegan a puerto, lo que se está generando ahí es todo lo más negativo que usted pueda considerar dentro de una cárcel. La cárcel tiene que ser un espacio donde reine el Estado de Derecho, no donde ellos se impongan el sistema de regla y convivencia como lo han hecho en los lugares donde ellos proceden. Hoy día veíamos en la mañana una gran noticia que decían que no sé cuántos colegios suspendieron sus clases por estos narcos funerales. En Playa Ancha. Playa Ancha. Entonces vemos que los narcos están corriendo el cerco lo posible y creemos que, con tal de evitar un conflicto, es mejor que hagan sus rituales.
pésima medida, ¿no? Porque en definitiva ellos lo que van ganando es justamente demostrarle a muchos que ellos están por sobre la ley. ¿Qué pasa con la gente que vive en esos territorios, que lamentablemente vive ahí, pero no porque viva en esas condiciones quiere ser delincuente, ni mucho menos que sus hijos lo sean? ¿Qué señales estamos dando a esa gente? No, hay ausencia del Estado, están abandonados, lamentablemente. Mire, esto es simple. El Estado coloca el sistema, impone el sistema de derecho en todo el territorio, porque si no nos damos cuenta que hoy día en algunos territorios los que están imponiendo el sistema de reglas son las bandas criminales. Y la gente que está sufriendo más es la gente más pobre. Y es ahí donde el Estado tiene que avanzar y no retroceder. Y dentro de las cárceles, exactamente lo mismo. Cristian Alvear, esta noche en Tiempos Violentos de VIX. Gracias por habernos acompañado, Cristian. A la vuelta de la pausa, vamos a estar con dos invitados. Ampliamos la mesa. Pablo Aranda, jefe nacional de estudios de la Defensoría Penal Pública, estará en Tiempos Violentos. Y además, el juez de garantía del Tribunal de Puente Alto, Rodrigo Hernández. No se vayan, ya regresamos.